Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Buenas ingeniero. tardes, ingeniero. Bueno, con ustedes estábamos habían terminado gravimetría, ¿no? Tendríamos que entrar en este capítulo, ¿no? Límites de Atterberg. Hicimos un ejercicio de granulometría, así, utilizando las tablas. Tenemos que hacer un ejercicio. Hicimos un ejercicio. Hicimos un ejercicio, ¿no? Ya. Sí. Entonces, bueno, estoy equivocado. Como son tantos días que me olvidé. Hemos hecho la parte de hidrometría. Esto. Nos explicó eso, sí. Ya hemos terminado esa hidrometría, ¿no es cierto? Esa parte Entonces, sí nos indicó, pero... Sí, es el método o sea, la granulometría mediante el método de hidrómetro, la pipeta, y también les di una tarea del sifoneado. Sí, nos explicó eso. Sí, entonces hemos terminado esto. Ya, entonces ahora vamos a ver lo que es la plasticidad, los límites de Atterberg o límites de consistencia. Bueno, para poder, vamos a definir en realidad en qué se diferencian estos suelos, especialmente los suelos granulares y los suelos finos. Entonces, los suelos se dividen en dos grandes grupos, como decíamos anteriormente. Los suelos granulares son todo lo que es suelo, como las arenas, las gravas o mezclas entre ellas. Y los suelos finos son limos y arcillas. Entonces, la diferencia entre estos dos materiales es que a los suelos granulares se les llama suelos no cohesivos, suelos friccionantes. En cambio, los suelos finos se llaman suelos no friccionantes, son suelos cohesivos. Suelos plásticos. ¿Para qué se deben este tipo de plasticidad? Como decíamos, de que los suelos granulares no tienen el agua adherida. El agua adherida es la que les une, ¿no es cierto? Porque es la placa de arcilla es una placa que tiene cargas positivas y negativas, pero siempre está dispuesto, cuando está con el agua está en polos opuestos, es decir, el positivo del agua, perdón, de la placa de arcilla está con el polo negativo del agua, y por tanto se atrae. Esa atracción es lo que le da justamente la propiedad de plasticidad a los suelos. Entonces, cuanto más fino sea el suelo, lógicamente que se adhiere más el agua al suelo. Entonces, el agua de adherencia o agua adhesiva que llamamos, ese le da la propiedad de plasticidad a un suelo. Entonces, para poder medir, ¿no es cierto?, la plasticidad de un suelo, justamente recurrimos a hacer los límites de Atterberg o límites de consistencia. Entonces, para entenderlo bien, vamos a ver lo siguiente. Primero, entonces, definiremos esto. Ya dice, mire, existen suelos finos alquialzales remoldeados, cambiando su contenido de agua, adoptan una consistencia que se denomina plástica. Estos suelos se lo han llamado arcillas. En cambio, los suelos granulares no tienen esta particularidad, por esta razón no tienen plasticidad. Por causa de su estructura cristalina y forma aplanada, los minerales arcillados tienen fuerzas superficiales muy grandes que predominan sobre las de la gravedad. Estas fuerzas superficiales atraen a las moléculas de agua, justamente porque como les decía, están dispuestos el polo opuesto, y justamente la atraen a las moléculas de agua, y el agua se pega a las arcillas. A esa agua se llama agua de absorción o agua adherida. Y es lo que le da las propiedades del comportamiento que son muy diferentes de los del agua ordinaria. El agua de absorción confiere a la arcilla sus propiedades cohesivas y plásticas. No estamos hablando de absorción con B, no estamos hablando de agua de adherir, de absorción con D, o si quieren de agua, como podemos vulgarmente, agua pegada por último, si nos entendemos mejor. Entonces eso es lo que esa agua que está adherida es lo que le da las propiedades plásticas a los suelos. Entonces justamente estos límites de Atterberg nos permiten medir la plasticidad de los suelos.
Bien, entonces, estos límites se los conoce como límites de Atterberg o límite de consistencia. Entonces podemos decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces estos límites han sido diseñados como indicadores de las propiedades de la fracción de arcilla, es decir, de la plasticidad. En términos generales podemos definir la consistencia, el grado de cohesión de las partículas del suelo y su resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. Pues justamente aquí, cuando son los suelos cohesivos y bien plásticos, uno quiere, digamos, de separarlo, hay una fuerza, ¿no es cierto?, que evita de que se desintegre. En cambio, la arena no, simplemente con un pequeño movimiento se desmorona, no hay nada que le adhiera, no tiene consistencia. Por eso estamos hablando que en un suelo granular se habla de compacidad, del acomodo que alcanzan las partículas, eso es su compacidad. En cambio, en las arcillas se habla de consistencia, consistencia muy blanda, consistencia rígida y consistencia muy rígida. Esa es la diferencia. Entonces tiene consistencia, es decir, un valor que no deja que la partícula, que el suelo se desintegre fácilmente. Bien. Entonces Atterberg, que era un ingeniero, inventó algunos métodos empíricos para determinar justamente estos valores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a explicarlo con esta gráfica. Si tenemos un suelo en estado bastante saturado, se va a comportar como un líquido viscoso. Pues decimos que estamos en el estado líquido. Si este estado líquido, ¿no es cierto?, le vamos quitando agua, vamos a pasar al estado plástico. Entonces el paso del estado líquido al estado plástico lo llamamos límite líquido. Es una humedad. Y si le seguimos quitando agua, vamos a pasar al estado plástico al estado semisólido. A este límite, ¿no es cierto?, donde pasa de un estado a otro estado, del estado plástico al estado semisólido, se conoce como límite plástico. Bueno, si le seguimos quitando agua, lógicamente vamos a pasar a un estado sólido. Lo que pasa es que si tenemos arcilla, ¿qué va a pasar? Esto se va a ir contrayendo, ¿no es cierto? El volumen va cambiando porque va perdiendo humedad. Entonces, a este límite le llamamos límite de contracción. El límite de contracción es la humedad con la cual el suelo deja de contraerse o de cambiar de volumen. Ya no se achica más. Por eso, si tenemos, ¿no es cierto?, una zona donde hay arcilla, cuando pierde humedad, aparecen fisuras. Entonces, pero sin embargo, esas fisuras no quiere decir que está totalmente seco, sino que tiene una cierta cantidad de humedad, pero ya no cambia el volumen. Esa humedad se la llama límite de contracción. Como podemos ver aquí también, tenemos un volumen que está en estado líquido, le quitamos agua y vamos a bajar al valor del límite plástico. Si le seguimos quitando agua, vamos a llevar al límite de contracción. Pero aquí hay humedad, todavía tiene humedad, pero sin embargo, el volumen ya no cambia, se mantiene constante hasta que esté completamente seco. Entonces, el límite de contracción es eso, es la humedad con la cual el suelo deja de contraerse. ¿Sí? Entonces, bueno, habíamos hablado de eso. Vamos a ver cómo se realizan estos ensayos del límite de líquido y límite plástico y límite de contracción. Son ensayos netamente empíricos que en realidad vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos el límite líquido, me olvidaba de decir, los límites de Atterberg son 5, pero nosotros vamos a estudiar 3. Entonces tenemos el límite líquido que vamos a estudiar, el límite plástico y el límite de contracción. Ahora también hay límite de cohesión. El límite de cohesión es el contenido de humedad con el cual los terrones de suelo son capaces de pegarse unos con otros. Y también se hace un ensayo para esto. El límite de pegajosidad. El límite de pegajosidad es el contenido de humedad con el cual el suelo comienza a pegarse a las superficies metálicas, tales como una cuchilla, espátula o
un disco, por ejemplo, de arado, entonces se pega, entonces eso se llama pegajosidad. Entonces, lógicamente que esto es más aplicable a la agricultura, o tal vez en ingeniería civil, cuando utilizamos los discos de Romplaut para poder desmenuzar las partículas del suelo para compactar. Pero es muy poco usual en la ingeniería civil, por eso no lo usamos este método, los dos métodos. Bien, ahora vamos a hacer los ensayos de límite líquido y plástico y límite de contracción. Lo primero que se debe tener cuidado cuando se hace los límites es ver si ese suelo tiene material calcáreo o tiene material orgánico. Entonces hay que ver, y para eso simplemente se hace una pequeña prueba. Primeramente se identifica el color. Si el color es gris, marrón o negruzco, entonces sí, o bien blanquecino, entonces hay posibilidad de que sea de materia orgánica, o si es blanquecino, calcáreo. Entonces, para hacer el ensayo tenemos que previamente secar la muestra. Si es totalmente inorgánico, podemos usar un horno con la temperatura de 100 grados. Secarlo y desmenuzar y después tamizar en la malla número 40. Entonces los límites se hacen con el material que pasa en la malla número 40. En cambio, si reaccionara y diera las pautas de que es inorgánico y además tiene calcáreo, entonces la temperatura de secado tiene que ser una temperatura no mayor a 50 o 60 grados. En lo posible, secarlo al aire libre, en el sol, para que no altere sus propiedades físicas. Porque si le ponemos al horno, entonces lo que era la materia orgánica, y entonces va a cambiar tremendamente con los valores que determinamos, la plasticidad y el límite de contracción. Porque también hay que ver que las arcillas no todas son iguales. Las arcillas pueden ser, por ejemplo, dispersivas. ¿Qué son las arcillas dispersivas? Cuando las arcillas, si ustedes colocan una arcilla, le echan agua, inmediatamente se dispersa, se deshace, se desmorona. No todas ellas actúan igual, tienen diferentes comportamientos. Y luego también, ¿no es cierto? Si tiene una arcilla con una cierta humedad y le echa más agua, cambia de volumen, incrementa el volumen. Eso se llaman arcillas expansivas. Entonces, todo esto podemos mentir cuando hacemos un mal ensayo de inicio. Desde el momento de secar la muestra nos podemos equivocar. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo a una arcilla expansiva a 100 grados centígrados de temperatura, cuando haga mi límite líquido, límite plástico, límite de contracción, va a ser otras condiciones porque ya le alteré con la temperatura. Entonces voy a trabajar con un suelo equivocado. Después cuando compacte un suelo y tenga un pavimento, resulta que después de una lluvia voy a ver ondulaciones en la plataforma del pavimento. Eso por expansión. Eso hay que tener cuidado. Igualmente en el caso de la dispersión, por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo una represa o un canal, lo voy a revestir con arcilla para llevar agua. Equivocadamente puedo decir esta es buena arcilla y por tanto no se va a infiltrar el agua. Pero sin embargo, si es dispersiva, se va a desmoronar y por tanto no va a quedar nada de arcilla, se va a deshacer con el agua. Eso en dispersivas. La dispersión causa muchos problemas, por ejemplo, en las erosiones en los canales, por ejemplo. Ustedes ven los canales Chivato, canales de otros lugares aquí de Santa Cruz, han visto que las colchonetas, ¿no es cierto?, de los canales quedan parados, pero sin embargo, hacia atrás están en un socavón. ¿Qué ha pasado? Se llevó el material. Posiblemente se equivocaron que esa era una arcilla expansiva, no se consideró que no se tomó en cuenta esos factores. O bien cuando, ¿no es cierto?, cuando
Las colchonetas no tienen barbacanas, son los agujeros que se dejan casi a un tercio de la altura. No sé si se han fijado, pero en los canales tienen huequitos. Esos huecos se llaman barbacanas. Eso tiene la función justamente de que el empuje del agua cuando sube no rompa por las presiones hidrostáticas. Entonces el agua sale, agua limpia, lógicamente que hay unos tubos ahí que están colocando con geotextil y grava para que no acarree finos. Y por tanto pasa agua limpia, entonces no le altera la estabilidad del hormigón del canal. Pero si se lleva finos, entonces queda cojo, pues, ¿no? Queda vacío la parte trasera y al final le va a caer la estructura. Entonces todo eso hay que ver justamente con el comportamiento de las arcillas. No todas las arcillas trabajan igual. Bien, entonces una vez determinado la temperatura de secado, procedemos a secar, luego desmenuzamos. Desmenuzar significa colocarla en un mortero. ¿Conocen mortero, jóvenes? No estoy hablando de la mezcla de cemento con arena. El mortero y su mazo para hacer desmenuzar en laboratorio. No sé si han visto con unas fuentes de cerámica, ¿no? Pues, generalmente son blancos. Y tienen un mazo de madera con una punta de goma. Eso es justamente para desintegrar, no romper, sino desintegrar las partículas para poder hacer los ensayos. Cuando se seca la arcilla, muchas veces es bien duro. Entonces, ¿qué hace la gente? Pone una placa de metal y la empieza a combear con combo de acero. Entonces, ¿qué están haciendo? Están deshaciendo las partículas. Entonces, eso no es la forma de trabajar. Sino que cuando está seca la muestra, se pone el mortero y con el mazo del mortero se va girando como haciendo masaco. Así, bueno, luego se va tamizando poco a poco, ¿no es cierto? Y lo que va quedando se lo vuelve otra vez a desmenuzar de esa manera, sin golpear. Esa es la forma correcta de hacer el ensayo. Porque si lo estoy golpeando, estoy rompiendo, estoy haciendo más polvo, entonces estoy alterando sus propiedades plásticas. Pues una vez realizado ese procedimiento de tamizar, entonces ponemos un recipiente y lo mezclamos con un poco de agua. No en exceso, porque tenemos que hacerlo la menor cantidad de agua posible. ¿Qué hacemos con eso? Lo estamos hidratando a la arcilla ya pasada por la malla número 40. Y se lo deja reposar para que se hidrate. ¿Qué significa hidratarse? Que la parte central del núcleo de la partícula esté húmedo, porque si no me va a falsear los datos cuando esté haciendo el ensayo. Entonces la forma correcta de eso es, una vez mezclado, se deja de 6 o 12 horas tapado con un paño húmedo, el recipiente con muestra y se lo deja ahí para que se hidrate uniformemente todo. Pero a veces no hacemos muchas veces eso en laboratorio por la premura del tiempo, porque siempre estamos trabajando al límite del tiempo en la ingeniería civil. Entonces nunca estamos con calma, siempre trabajando, porque justamente nuestro trabajo es así. Estamos trabajando con maquinaria, con gente, entonces todo es apurado. A veces no se cumplen esas condiciones, pero hay que tratar de cumplir. Bien, entonces una vez hecho ya preparada la muestra, de esa misma muestra preparada, se separa 3 porciones. Uno para hacer el límite líquido, otro para el límite plástico, otro para el límite de contracción. Apartan las muestras y los separan para cada uno. Muy bien. Una vez preparado eso, entonces ya hacemos los ensayos. Vamos a hacer ahorita un ensayo del límite líquido. Para hacer el límite líquido, entonces utilizo un aparato que se llama el aparato de Casagrande. Es esto. No es más que un platillo de bronce solidario a un eje, el cual levanta con una manivela, ¿no es cierto? Y además esta manivela tiene un eje excéntrico, el cual al girar hace que este platillo se levante. Y una vez que se levante, cae al otro lado y golpea aquí. Este simplemente es una madera forrado con caucho duro. Entonces vamos a contar la cantidad de golpes
para cerrar esta llanura que se ha hecho en el platillo. Este es el platillo que están viendo acá, este platillo. Entonces, este platillo, la muestra preparada se coloca a una altura de 10 milímetros, 1 centímetro de alto. Y aquí tiene 2 milímetros de abertura y aquí tiene justamente también 10 centímetros, o perdón, 10 milímetros. Esta llanura, como ven aquí, se la hace con este aparato, que se llama llanurador. Esta cabecita de acá, hay varias formas. Cuando trabajamos con suelos limosos, hay otro con tipo estrella. Pero el más usado es este tipo de llanurador. Entonces, con la cabeza de acá, hacemos esta llanura y queda aquí abierto 2 milímetros y aquí queda 10 milímetros. Y la altura también 10 milímetros. Esa es la medida de colocar en el platillo. El platillo no hay que llenarlo completamente, sino solamente hasta una altura de 10 milímetros. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Una vez obtenido en el platillo, ¿no es cierto? Esta muestra, como lo ven aquí, está seccionado. Y con la manivela vamos a ir golpeando lentamente hasta que cierre la llanura. Se cierre esta llanura. Y vamos contando el número de golpes para que cierre la llanura. No hay que esperar que la llanura cierre en toda su longitud. La llanura siempre va a cerrar aquí. Este dibujo está mal hecho. Siempre va a cerrar en la parte central. Que cierre una longitud de media pulgada, que son 6 milímetros, ahí se deja. Ya no se golpea más. Entonces toma la muestra de aquí con la espátula, pesamos el peso húmedo, después cuando lo hacemos secar, pesamos el peso seco y calculamos humedad. Entonces el dato para cada ensayo tenemos humedad y número de golpes. Humedad, número de golpes. Entonces para el segundo punto le aumentamos un poquito de agua a la misma muestra y le hacemos el mismo procedimiento, sucesivamente. Se hacen 3 o 4, a veces hasta 5 ensayos. Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Con esos datos que obtenemos el número de golpes y la humedad, trazamos una recta, esta se llama una curva de flujo. Estamos usando un papel semi-logarítmico. Aquí escala logarítmica, el número de golpes para hacer la llanura, y aquí el contenido de humedad. Entonces aquí fíjense, aquí tenemos un ensayo, otro ensayo, otro ensayo, otro ensayo. Aquí se ha hecho 1, 2, 3, 4, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 ensayos. Pues entonces trazamos la recta. Los valores muy dispersos, entonces se desecha. Hay que tratar de interpolar. Nunca va a ser totalmente, digamos, colineal. A veces sí nos falla un poquito, pero se interpola. Entonces, en nuestra recta. Entonces, ¿cuál va a ser el valor del límite líquido? Justamente va a ser la humedad correspondiente a los 25 golpes. Entonces, supongamos que aquí haya tenido, qué sé yo, en 5 golpes, digamos, aquí ha tenido a los 10 golpes, el otro tuve a los, supongamos, a los 27 golpes, aquí los 40, sucesivamente. No se debe golpear a más de 45, porque así es muy rígido, esta curva está mal. Deberían simplemente no más de 45 a 47 golpes, porque después esto ya no se cierra casi. Bueno, entonces la cosa es que trazamos esta recta y buscamos la humedad correspondiente a los 25 golpes. Tomo estos 25 golpes, vengo aquí, me voy acá y esa es la humedad correspondiente, en realidad el límite líquido es una humedad. Entonces esa es la humedad que estoy buscando, ese es mi límite líquido. Este es mi límite líquido. Aquí. Bueno, lógicamente que este ensayo para los aprendices está bien porque es bastante moroso. Pero es un método que nos vale, ¿no? Resulta que se hicieron muchos estudios. Siempre se encontró que esta es la pendiente de esta recta, siempre tiene el mismo ángulo, la misma pendiente. Lo que varía es humedad y número de golpes, pero siempre da la misma pendiente. Entonces, muy bien, aprovechando esa virtud que tiene el suelo, de no variar la pendiente, entonces hizo una fórmula, ¿no? Acá, para determinar el límite líquido solamente con una sola fórmula, con un solo ensayo. Esto es de la
Estación Experimental de Hidrovías de Estados Unidos. ¿Qué es el límite líquido? No es igual, este es por. Aquí bueno, nos nota este tangente de alfa. Esa alfa viene a ser la pendiente de esta recta. Entonces, como se encontró que la tangente de alfa era una constante que es 0,121, entonces la fórmula quedó aquí. Límite líquido es igual a la humedad correspondiente para que cierre la ranura con n golpes, y este es n golpes dividido entre 25, elevado a la 0,121. Eso nos da el límite líquido, con solo ensayo. Pero estas fórmulas hay que usar cuando ya las personas ya son bastante prácticos en hacer y tienen experiencia en hacer los límites. Para aprendiz, este no es. Entonces, pero esta fórmula tiene su limitante. Es válida esta fórmula cuando la ranura cierra en el rango de 20 a 30 golpes. Es lo que limita esta fórmula. Después tenemos otra fórmula que es según Burrell Public Swaths, Estados Unidos también. Entonces, aquí no restringe ningún golpe, fíjense, esta es la formulita. La fórmula que no es más que es una humedad, el peso del agua sobre el peso seco por 100. Entonces yo he escrito una fórmula. Esta es la humedad correspondiente para cerrar la ranura con n golpes. 1.419 menos 0.31 por logaritmo del número de golpes para hacer la ranura es esta ecuación. Entonces, ¿qué han hecho? Entonces uno puede tabular esto para 2 golpes, 3 golpes, 5 golpes, 10 golpes, 15, 20, lo que sea. Lo podemos tener ya en tabla. Lo único que determinamos es la humedad para cerrar esa ranura y directamente nos da el límite líquido con solo ensayo. Entonces los dos están. También hay ábacos. Justamente en el manual de suelos, ustedes van a ver, si se compran, están en la de Elías, ahí también hay unos ábacos para calcular también el límite líquido. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Imagínense ustedes haciendo carreteras. 100 kilómetros. Van a hacer estudio de suelo de 100 kilómetros. Y ustedes van a hacer, por este método, van a tener que poner 10 tipos para que vayan haciendo límites. Generalmente, en un suelo como el nuestro, en Santa Cruz, hay que tratar de hacer los sondeos por lo menos cada 100 metros o cada 50 metros, dependiendo del volumen de tráfico. Entonces, si agarramos, póngamele 50 kilómetros nomás. En 50 kilómetros a 100 metros, ¿cuántos pozos tengo que hacer? Hola. A ver, dividan, a ver, 50 kilómetros, 50.000 metros, dividido entre 100, ¿cuántos pozos le dan? ¿500? 500, ¿no? Sí. Imagínense haciendo 500 límites y 500 límites plásticos para calcular índice de plasticidad. Es un montón porque imagínense secar la muestra, desmenuzar, hacer este ensayo para obtener la recta y luego el procedimiento más o menos le va a llevar, si es bastante práctico, el proceso de cada ensayo por lo menos lleva unas 3 horas mínimo. El tiempo, lógicamente, paralelamente haciendo otros trabajos. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Solamente hay que hacer límites, no va a ser en menos de 3 horas. ¿Por qué? Porque tienen que desmenuzar, secar, desmenuzar. Después hacer la prueba, otra vez secar, calcular y hacer la gráfica. Mínimo 3 horas. Entonces, en un pozo puede ser que haya dos tipos de arcilla. Entonces va a tener que hacer 2 ensayos. Entonces estaría haciendo 1000 ensayos usted, en 50 kilómetros. Porque los sondeos que se hacen para carreteras se hace casi 2 metros. Antes se hacía unos 50, pero ahora se hacen 2, por la magnitud de las cargas de los vehículos. Si usted tuviera 500 nomás, 500 por 3, ¿cuántas horas le da? 1500 horas, ¿no?
Ahora ponga 1500 horas dividido entre 8, que es la jornada de un trabajador. ¿Cuántos días? 187. Perdón, ¿cuántos días? 188. 181 días, imagínense. Si le pone a 2 va a ser la mitad de eso. Si pone a 4, la mitad. Entonces solamente en hacer límites va a pasar usted 4 meses. Entonces para simplificar eso, entonces vámonos por estas fórmulas, por cualquiera de estas. La más usual en nuestro medio es esta. Límite líquido, humedad para que se use la llanura, N es número de golpes para que se dé la llanura, entre 25 era 0,121. Simplemente hay que tener cuidado de que este valor esté comprendido entre 20 golpes a 30 golpes. Para ese rango de golpes vale esa fórmula. O si no, utilizan esto. La variación es muy poco entre esto y esto. Entonces ese es el tema, ¿no? De que por eso cuando alguien se adjudica un tramo determinado y está poniendo muy pocos días, es que va a ser trampa. No voy a inventar los valores. Porque no se puede hacer haciéndolo como debe hacerse. Por eso cuando ustedes revisan una oferta y le ponen muy poco tiempo, no hay que creerlo. Porque no es posible hacer tan rápido las cosas. Bien. Entonces, con eso sería que calculamos el límite líquido. Ahora vamos a hacer el límite plástico. El límite plástico es mucho más empírico todavía. La preparación es la misma que para el límite líquido, como vimos exacto. Y la misma preparación de muestra, etc. Entonces, tomamos una superficie dura. Generalmente se trabaja, recomiendan usar un vidrio esmerilado. ¿Qué es un vidrio esmerilado? Un vidrio común, simplemente con un chorro de arena se le hace que no sea muy resbaloso, sino que tenga algo de rugosidad. Ahora, si no tiene eso, entonces ponga papel sábana o una superficie plana, puede ser una lámina de vidrio. Y le pone un papel, sobre eso hace el ensayo. Entonces hacen unas pequeñas bolitas, ¿no es cierto? Y con la palma de la mano va a hacer un rollito que alcance 3 milímetros. Si al llegar a los 3 milímetros empieza a quebrajarse y presenta fisuras, significa de que llegó al valor del límite plástico. Entonces, si está muy húmedo, va a tener que cambiar papel para que siga absorbiendo la humedad. Por eso no es conveniente echar mucha agua, porque si están haciendo ese ensayo después, si se pasaron de agua, va a echar un polvito seco, no, eso no funciona. Entonces está alterándolo. Preferible empezar con la menor humedad posible. Si falta un poquito, se le echa un poquito. Pero entonces, de ese modo, entonces una vez alcanzado ese rollito de 3 milímetros y empieza a quebrajarse, entonces tomamos los rollitos y hacemos el peso, que va a ser el peso húmedo, luego el peso seco, aquí está, peso seco, sobre el peso seco por ciento, entonces estamos calculando humedad. Lo recomendable es que estos límites plásticos, no es empírico, hacer 2 o 3 ensayos. Entonces el límite plástico 1, 2, 3, dividido entre el número de ensayos, ese va a ser el valor del límite plástico. Es totalmente empírico. Ahora hay que tener mucho cuidado. Cuando los suelos son muy arcillosos, o sea, son coloides, que ustedes van a ir haciendo un rollito y por más que le quite humedad, no se parten. Sigue siendo hasta de 1 milímetro puede ser. No se rompe. Y cuando ya tiene, es un caso, entonces ahí más o menos al cálculo el operador adopta el valor. Es muy difícil determinar el límite plástico cuando son suelos de material muy fino. Ahora lo contrario, cuando el suelo tiende a ser un poco granular y tendiendo a ser limo, entonces ¿qué ocurre? No va a poder llegar a los 3 milímetros de la ranura.
No se hace igual que una, ¿cómo se mete? El rollo de pan. ¿No es cierto? Que se va a hacer un hueco al medio y no va a poder hacer los rollitos perfectos. Entonces ahí también al tanteo hay que tomar la humedad para calcular el límite plástico. Eso es un suelo cuando están tendiendo a hacer limos. Tiene dos casos. Uno cuando están muy finos no se rompe. Y cuando están muy tendiendo a ser un poquito granulares, entonces ¿qué ocurre? Se va a desintegrar y no va a poder. Si usted hace justamente el rollito, se va a desmoronar. Justamente ahí cometen el error. Cuando el operador no es práctico, va a calcular que el índice plástico es negativo. Entonces, una vez calculado el límite líquido y el límite plástico, calculamos el índice de plasticidad. Entonces, el índice plástico es el límite líquido menos el límite plástico. Aquí está. Entonces, ¿qué nos dice este valor? El índice plástico está comprendido entre 1 y 7, es poco plástico. El índice plástico está entre 7 y 15, medianamente plástico. Si el índice plástico es mayor a 15, altamente plástico. Como ven, entonces es una medida de plasticidad lo que estamos haciendo. Bien. ¿Tienen preguntas hasta aquí? De la anterior página, ingeniero, la fórmula, el exponente siempre es 0.121 de la fórmula. Un poquito más fuerte, por favor. Ahí de la anterior página, la fórmula tiene un exponente 0.121. Sí, es constante eso. Es constante. Okay. Por eso, porque justamente, bien su pregunta, porque se demostró de que esta pendiente es la misma para todos los tipos de suelos. Lo que varía es el número de golpes para que se dé la ranura y la humedad, pero la pendiente es la misma. Por eso sacaron porque la formulita era humedad la humedad para que se dé la ranura con n golpes, n sobre 25 elevado a la tangente de alfa. Alfa es justamente la pendiente de acá. Entonces encontraron que era una constante para todos los casos, daba lo mismo, entonces tomaron este valor de 0.121 y entonces quedó la fórmula de este modo. Humedad para que se dé la ranura con n golpes y entre 25 elevado a la 0.121. Esta es la fórmula que se emplea. Eso es una constante. Siempre teniendo cuidado de que el número de golpes para que se dé la ranura que sea entre 20 y 30. Eso hay que tener cuidado. Bien. Entonces vamos a hacer ahora el límite de contracción. Bueno, para que entendamos el límite, ¿de dónde sale este límite? El límite de contracción, fíjense, es una humedad que tiene un volumen 1. Y vamos quitando humedad, se va quitando la cantidad de agua hasta que llegue aquí. Y de aquí, lógicamente, tenemos aún un poco de agua todavía para que el suelo esté completamente seco, pero sin embargo el volumen ya no cambia. Entonces, justamente partiendo de esta gráfica, fíjense aquí, tenemos que este límite de contracción también es humedad, el peso del agua sobre el peso seco por 100. Entonces, ¿qué es lo que se calcula en esta gráfica? Tomando pesos, van a calcular esta ecuación. Entonces, aquí ponemos el gamma del agua, el peso del agua sobre el volumen del agua. Entonces, estamos poniendo en función de este valor, el peso del seco es el peso de los sólidos, y calculamos con este volumen A, que va a ser este de aquí, la cantidad de agua. Y con esto calculamos y reemplazamos estos valores, el peso 1 que viene a ser aquí, el peso del material seco, y el volumen 1 y el volumen 2 por gamma del agua que viene a ser de acá. Vamos a llegar a la ecuación justamente que vamos a utilizar en la práctica. Esta es la forma de contracción. Esta es humedad, peso del agua sobre el peso seco, menos el volumen 1 menos el volumen 2 sobre el peso seco, por eso multiplicado por gamma del agua. Todo esto por 100. Entonces, la demostración de esta formulita parte de esta gráfica. Aquí está el planteamiento. Ustedes como tarea lo van a resolver, hagan todo el procedimiento algebraico para llegar a esto. Esta es nuestra ecuación que vamos a manejar.
Esta es humedad. Peso húmedo sobre el peso seco menos el volumen 1 menos el volumen 2 sobre el peso seco por gamma del agua. Ahorita vamos a ver qué son estos volúmenes. Entonces, anótense, por favor, esta va a ser nuestra ecuación. Bien, entonces, ahora nos vamos aquí. También hay otra fórmula, fíjense aquí. Igualmente la anterior fórmula que estoy mostrando, aquí, ¿qué es esto? Es humedad. Por favor, este es minúscula. Hay una sola aquí. Este es de doble minúscula, que es humedad. Menos volumen húmedo, que es volumen 1, menos el volumen seco, que es volumen 2, sobre el peso seco por 100. Porque el gamma de lo como vale 1, ya no se lo escribe. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar, que viene de esta gráfica. De esta. La demostración está acá. Bien, entonces, ¿cómo se hace el límite de contracción? La preparación de la muestra es la misma que para los otros límites. Y simplemente aquí se utiliza un recipiente que se llama límite de contracción. Aquí lo vamos a ver. Aquí está. Este es se llama en jerga de mecánica de Moldes-Monmel, o también se llama recipiente límite de contracción. Un recipiente que tiene aproximadamente unos 4 centímetros de diámetro por 1 de altura aproximadamente. Solo que este no es latón común, es un material especial que no se dilata mucho ni se contrae mucho cuando se pone la temperatura. No, hay mucha gente que hace en latitas de mentizán. Eso no es bueno hacer eso. Tiene que ser de un material especial, que es moldecito para hacer el límite de contracción. Bien, entonces cuando estamos preparando la muestra, ¿qué hacemos? Previamente del ensayo, impregnamos el molde con una vaselina sólida para que la muestra no se pegue cuando seque al molde. Se impregna con vaselina sólida, luego con una espátula se va colocando la muestra aquí. En cada vez que lo colocamos, le damos unos pequeños golpes, se levanta con la mano y se ve caer y que golpee en una superficie dura, aproximadamente unos 10 centímetros de altura, para que la muestra sea repartida en toda la superficie. Una vez hecho ese procedimiento, agarramos una espátula y enlazamos, y tenemos ya la muestra contenido en el recipiente. Bien, entonces le pesamos el recipiente con la muestra, tenemos entonces el peso, o sea, el peso de la muestra va a ser el peso de la tara más el peso de la muestra, el peso húmedo. Luego lo secamos, hacemos el mismo procedimiento, lo ponemos. Ahora, para secar hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que queremos? Que esta galleta sea completamente sana, que no se raje. Entonces, para secarlo, una vez colocado aquí el molde, la muestra, se coloca el aire libre para que por lo menos empiece unas 3 o 4 horas para que empiece ya a secarse. Cuando ya está cambiando de color la muestra, que ya quiere decir que se está secando, entonces se coloca al horno a baja temperatura. Pueden ponerla a 40 grados, después a 50, 60, sucesivamente. Después ya la ponen a 70 hasta 100. Entonces la muestra no se va a pegar en las paredes porque tiene vaselina y encima esto se va a ir achicando. La galleta se va achicando. Entonces ese es el volumen 2. El volumen 1 es este volumen de aquí. Pero el volumen 2 es cuando la galleta, o sea, la muestra ya está achicada aquí porque se encogió. Entonces, bueno, ese es el volumen 2. Entonces hacemos lo mismo. Pesamos el peso seco. Pues el peso húmedo cuando estaba lleno, antes de secar, el peso seco va a ser después de que esté secado. Con eso calculamos humedad. Ahora el problema es calcular volúmenes. Entonces, para calcular volúmenes, ¿qué hacemos? El volumen del recipiente va a ser el volumen 1. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Colocamos mercurio y lo colocamos hasta acá, pero va a tener, como su viscosidad es grande, entonces va a tener una protuberancia aquí. Entonces, para enlazar, para que sea el volumen neto, utilizamos este vidrio. Es un cristal que comúnmente se llama vidrio de reloj, en términos generales, ¿no? Pero después es un cristal que tiene unas pínulas llamadas púas también. Entonces este vidrio es de 3 por 3 pulgadas.
Luego tenemos aquí unas pequeñas cubitas que están dispuestas en esta forma, en forma triangular. Entonces con esto agarramos y le ensalzamos el mercurio acá para que ocupe solamente el volumen total de esto. Luego este mercurio que está contenido en este recipiente lo pesamos, tenemos el peso del mercurio. Dividido entre el peso unitario del mercurio nos da el volumen 1. ¿Entienden, no? El peso específico del mercurio es 13.14, si mal no recuerdo. Entonces usted tiene el peso del mercurio que está contenido en el recipiente, lo divide en el peso unitario del mercurio y ya va a tener ¿qué cosa? El volumen del mercurio, que es el volumen 1. Ahora, a la muestra seca hace lo mismo. En la muestra seca, ¿qué hace? Le va a colocar igual en un recipiente un poco más grande, va a usar otro recipiente un poquito más grande. Entonces, este recipiente primeramente lo va a llenar con mercurio, lo va a enlazar con este cristal y va a tener el volumen del mercurio en el recipiente. Luego, la muestra que está seca le va a sumergir con la ayuda también de este mismo vidrio. Lo empuja y lógicamente al empujar va a desplazar el mercurio. Como el mercurio está lleno, entonces va a desplazar. Entonces, por principio de Arquímedes, creo que es, el volumen sumergido es igual al volumen desplazado, ¿verdad? Entonces, este volumen desplazado lo recoge y le pesa. Peso del volumen del mercurio desplazado entre el peso específico del mercurio me da el volumen 2. ¿Ya está? Por eso calculé el volumen 2. Entonces nos vamos a la fórmula. ¿A esto? El peso del agua es el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco de la galleta. Menos el volumen 1 cuando estaba lleno, cuando estaba húmedo, esto cuando estaba ya seco y ya contraído. Por el peso seco, el gramo del agua que es 1 por 100, eso ya estamos calculando el límite de contracción. Entonces es simple es hacer el ensayo del límite de contracción. Solamente que se utiliza otra recomendación. Cuando usan mercurio, se utiliza un material, supongamos este recipiente de aluminio. Una vez utilizado, tienen que limpiarlo bien, lavarlo bien. Si usted le deja el mercurio impregnado al aluminio, al día siguiente viene le va a encontrar ceniza, lo desintegra. Por eso este aparatito de que tiene acá soporta bastante los recipientes que se utilizan para hacer los ensayos del límite. Si es un latón común o aluminio, esto lo desintegra en cuestión de horas, se hace polvo. Bueno, entonces eso sería los ensayos de límite líquido, límite plástico, límite de contracción. Aquí podemos tener, por ejemplo, una imagen donde estamos haciendo el límite de plástico. ¿Ve? Con la palma de la mano estamos haciendo sobre un papel, estamos haciendo los rollitos. Estos son los rollitos de 3 milímetros. Es conveniente siempre ponerse como referencia un electrodo de soldadura que tiene 3 milímetros. Entonces hay que llegar a alcanzar ese diámetro que tiene la muestra que se coloca. No hay que hacer el cálculo, sino hay que ponerse o bien un tornillo, lo que sea que tenga ese diámetro, para medir el diámetro, porque vamos a estar midiendo con calibrador, ¿no? Entonces se pone un elemento de referencia que tenga 3 milímetros. Ya está. Con eso vamos a encontrar entonces el límite de contracción. ¿Hasta qué hora son las clases? 5:30. Media, ¿no? Ya. Bien, hasta aquí está todo comprendido, ¿verdad? Esto lo van a hacer en el laboratorio, que pensáis. Ahora quiero ver para qué se utiliza justamente, fíjense. La interpretación es importante para ver por qué pareciera que jugamos con piedras, porque todo es empírico, pero sin embargo tienen bastante importancia estos valores. Por ejemplo, la relación de contracción, no, RC, yo voy a calcular. Este coeficiente da una indicación de cuánto cambio de volumen puede presentarse por cambios de humedad de los suelos por encima
del límite de contracción. El límite de contracción, que es una humedad. Pero ¿cuánto cambio de volumen puede haber si bajo la humedad al equivalente al límite de contracción? Pues no es más que, fíjense, este peso, el peso del sólido, dividido entre B sub S. ¿Pero qué es este B sub S? Este B sub S es un volumen del sólido en el límite de contracción. No quiere decir que es de un volumen neto de los sólidos, sino es el volumen donde el suelo deja de contraerse. No van a confundir eso con gamma sub S. Entonces, este es el peso de los sólidos, está bien, pero este volumen es el volumen cuando el suelo deja de contraerse. Bien, entonces se calcula entonces cuánto cambio de volumen puede presentarse por cambios de humedad de los suelos por encima del límite de contracción. Cuando incrementa la humedad, cuánto puede hincharse en palabras. Bien. Ahora tenemos otro valor, cambio volumétrico versus TDC. Este coeficiente indica la disminución del volumen que experimenta la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje dado al límite de contracción. Cuando tengo una cierta cantidad de humedad y voy perdiendo, llega al valor del límite de contracción, ¿cuánto se me achica? Entonces, esto no es más que esto, es humedad natural del suelo, con la cual se supone que está encima del límite de contracción, menos el límite de contracción por razón de contracción. Entonces, esta humedad es, como aquí dice, humedad, contenido de humedad del natural, tal como está en el suelo, en el sitio. Con esto calculo el cambio volumétrico, la disminución del volumen, cuando baja al valor límite de contracción, cómo se me achica la palabra. Después tengo otro caso, que es contracción lineal. La contracción lineal es la disminución de la dimensión de la masa de un suelo cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje dado al límite de contracción. Pongamos, fíjense, dice, es la disminución en una dimensión de la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce de un porcentaje dado al límite de contracción. Supongamos, por ejemplo, yo calculé, por así decirle, un suelo, yo compacté y todo lo demás. Entonces, resulta que cuando se pierde totalmente la humedad, entonces voy a tener una contracción lineal. En una carretera o en un aeropuerto, yo puedo tener, si se pierde la humedad, ¿no es cierto?, con la cual estaba compactado, entonces si pierde, entonces va a haber una contracción. Linealmente, entonces, pero me va a causar una fisura transversal en el pavimento. Me va a bajar. Eso es por pérdida de humedad. Eso se llama contracción lineal. Ahora, estos dos valores que vamos a ver ahorita acá, es importante para saber, o sea, el índice de consistencia nos clasifica el suelo, que nos da pautas si su suelo está preconsolidado o normalmente consolidado. Un suelo preconsolidado es aquel suelo que ha soportado sobrecargas muy superiores a la sobrecarga actual del suelo. Y el suelo normalmente consolidado es aquel suelo que nunca en su vida geológica ha soportado sobrecargas mayores a la sobrecarga actual del suelo. Estos son suelos relativamente blandos. Entonces, si ustedes hablan, alguien dice suelo preconsolidado, pero ¿por qué me está diciendo preconsolidado? ¿Cómo lo vas a convencer? ¿O cómo lo vas a explicar? Uno, en un suelo preconsolidado es muy bajo su humedad, el número de golpes de CPT es muy alto, es un suelo rígido, y además tiene que cumplir estas condiciones de aquí. Y también esto. Entonces esta es una ayuda para evaluar si el suelo es preconsolidado o normalmente consolidado. Entonces el índice de consistencia no es más que el límite líquido menos la humedad natural, tal como está el suelo, dividido entre el índice plástico. Bueno, dice, según ISUC, las arcillas se clasifican en que muy blandas cuando el índice de consistencia es menor a 0. ¿Cuándo va a ser menor a 0? Cuando la humedad es bien grande, aquí le va a dar negativo. ¿Cuándo es la humedad grande? Cuando el suelo es suelto, muy poroso, no está compacto. Por consiguiente, va a almacenar humedad, va a tener humedad mayor que el límite líquido. Por tanto, va a ser menor a 0. Si ocurre lo contrario, ¿qué tengo yo? Aquí, digamos,
Y si está variando entre 0,75 a 1, va a pasar de que ya es rígido este suelo. ¿Por qué? Porque ya tiene un valor, quiere decir que en este caso la humedad es bajo, por eso me dan 0,75 a 1. Y si es mayor a 1, entonces lógicamente que el límite de liquidez mucho mayor, este tiende a 0. Y por tanto un suelo rígido, duro. Aquí lo mismo. Todo es lógicamente hay que comparar, ¿no es cierto? Por eso es importante los datos que se trae de campo, tienen que llegar a tal como está en el sitio, no alterado, porque hay mucha gente que lo pone al sol después de sacar las muestras, entonces está secando, entonces el laboratorio llega y ya estamos hablando siempre que los ensayos tienen que estar bien protegidos las muestras. Bien, aquí por ejemplo, el índice de liquidez, ¿qué es índice de liquidez? El índice de liquidez es igual a la humedad también natural, tal como está en el sitio, menos el límite plástico sobre el índice plástico. Está relacionando la humedad. Aquí dice lo mismo, fíjense, aquí. Un suelo que tenga índice de liquidez aproximadamente a 1 será un suelo con baja resistencia. Y si el índice de liquidez es menor a 0, indica que el suelo es suelo rígido. También las condiciones que hay que cumplir. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo va a dar negativo aquí? Cuando esta humedad sea chiquito. Aquí va a dar negativo. ¿Cuándo la humedad sea chiquito? Cuando el suelo es rígido, duro. ¿Cuándo va a ser, digamos, esta humedad grande y este bajo? Va a ser cuando el suelo esté totalmente suelto, de baja resistencia. Por tanto, el suelo es normalmente consolidado. Cuando corroboramos las condiciones y las características del suelo para decir algo, como ser normalmente consolidado, pero consolidado. Es importante decir eso. Yo estoy haciendo un edificio, digo, una arcilla que me dé 50 golpes, 60 golpes, digo, bueno, estoy consolidado, pero ¿cómo lo voy a justificar? Primero tiene que cumplir que la humedad es chica, baja, el número de golpes de CPT altos. Después, cuando haga este chequeo del índice de consistencia, índice de liquidez, tiene que cumplir estas condiciones. Va a tener que ser entre 0,75 a 1 o mayor a 1. Entonces digo, rígido, duro. Igualmente aquí, cuando esta humedad es bien pequeña, aquí el índice de liquidez va a ser negativo. Entonces quiere decir, está corroborando de que el suelo es rígido. Bueno, eso sería en cuanto a los límites de Atterberg. ¿Para qué nos sirven los ensayos? Tienen bastante importancia en la mecánica del suelo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era la fórmula que teníamos que resolver? ¿Perdón? La fórmula que nos dijo que vamos a resolver. La fórmula. Sí, ahí nos No le copió bien. Bueno, no le copié bien, pero de todos modos, estas fórmulas que estoy poniendo acá, pónganselo en su formulario. Porque en el examen hay preguntas sobre esta cosa, por favor. Pongan en su formulario. Esto también, límite de contracción, pongan todo. Háganse un formulario que se les va a servir en suelos 2 también. Cuando lleven fundaciones también les va a servir. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces llegaremos acá. La siguiente clase creo que es clasificación. Les mandé unas tablas para clasificar, por favor. Van a traer sus tablas para clasificar. Bueno, quedaron aquí en 2 jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.